amigos, ¿cómo están? Soy tu coach Monse Gemer. Hoy vamos a trabajar una rutina para estiramiento de cuádriceps. Es el músculo que tenemos acá en la parte delantera de la pierna. Es un músculo súper fuerte y muy grande, entonces normalmente tiene mucha tensión. Esta rutina te la recomiendo si tu flexibilidad es totalmente básica, no tienes nada de flexibilidad, o si ya tienes un poco pero quieres seguir mejorando en tu ejercicio. Te recomiendo que utilices 2 bloques de yoga y también si tienes algún protector de rodilla para que sea un poquito más suave y puedas ponerla ahí, o incluso también si tienes algún cojincito estaría súper bien. ¡Empezamos! Vamos a iniciar nuestra rutina utilizando una pared o un tubo. Yo usé mi tubo porque está más cerca de ustedes y lo pueden ver mejor. Vamos a poner un protector de rodilla pegadito a la pared. Si no tienes, puedes utilizar tu tapete hecho bolita o un cojín. Colocamos la rodilla bien pegada y la pierna tiene que estar flexionada bien vertical. Luego ponemos la otra pierna al frente en una forma de desplante y nuestros bloques en forma vertical. Fíjate bien que la rodilla esté alineada con el tobillo y que no esté demasiado adentro porque esto va a lastimar tu rodilla. Tiene que estar en una línea totalmente recta, bien vertical. Ahora, vamos a intentar llevar nuestra cadera hacia abajo y la vamos a volver a llevar hacia atrás. Hacia abajo y hacia atrás. Vamos a realizar varias flexiones pensando llevar la cadera lo más al piso que podamos y el torso arriba. Vas a sentir un poquito de jalón en la pierna de atrás. Este músculo que estás sintiendo es el cuádriceps, que es el que estamos estirando el día de hoy en nuestra rutina. Vas a continuar haciendo estas flexiones entre 6 y 8 y luego vamos a subir y a bajar nuestro torso con la cadera abajo. Cuida mucho aquí que tu cadera no se regrese y se quede lo más cerca del piso posible. Cadera cerquita, voy a bajar mi torso y vuelvo a subir. De nuevo hacemos entre 6 y 8 repeticiones de este ejercicio. Muy bien. Ahora vamos a trabajar otro ejercicio diferente. Bajamos la altura de nuestros bloques. Vamos a llevar nuestra cadera hacia el frente haciendo pequeños rebotes. Puedes hacer entre 8 y 10 rebotes para que se afloje bien todo este músculo y la cadera. Y nos vamos a quedar un poquito allá abajo. De igual forma, no tienes que sentir muchísimo dolor, simplemente que tu músculo se está estirando. Bajamos los bloques una altura más y volvemos a hacer un poquito de rebotes más cerca del suelo, siempre bajando tu cadera hasta el piso. Y nos quedamos unos segundos con la cadera abajo. Bien, trabajamos la misma secuencia con la pierna contraria. Recuerda pegar muy bien tu rodilla a la pared, pierna flexionada y la otra pierna en un desplante con la rodilla súper arriba del tobillo, que no se vea descuadrado. Altura 1 en tus bloques, es decir, el más alto, y voy a empezar llevando mi cadera hacia atrás y hasta el frente. Probablemente la primera vez que hagas la rutina sientas un gran estiramiento en la pierna de atrás. Entonces poco a poco tu pierna se va a ir acostumbrando a esta sensación. Tenle paciencia. Trabajamos varias veces la flexión y ahora bajamos el torso y subimos torso. Seguimos en la altura 1 de nuestros bloques. Recuerda que tu cadera va bien abajo. Hacemos unas 6 u 8 repeticiones. Bajamos la altura de nuestros bloques, llevamos la cadera hacia abajo en pequeños botecitos para que tu cadera se vaya aflojando poco a poco. Pulsamos cerquita del piso varias veces y luego nos quedamos un poquito ahí abajo. Bajamos de nuevo nuestros bloques a la última altura, el más chaparrito. Volvemos a hacer el pulso con tu cadera bien cerquita del piso varias veces y luego nos quedamos en la posición. Bien. ¡Súper! Vamos con la segunda parte de la rutina.
Ahora vamos a volver a trabajar la primera pierna en la misma alineación que antes, tu rodilla abajo del pie, tu otra pierna flexionada en desplante y tus bloques por dentro de esa pierna. Cuida bien que tus piernas estén bien colocadas. Vas a empujar hacia atrás los bloques y luego vas a dejar caer tu cadera hasta el piso. Flexionas codos, estiramos, llevo cadera hasta atrás y vuelvo a repetir. Flexiono, doblo codos bajo pecho, estiro y estiro mi pierna hacia atrás. Este movimiento lo puedes hacer al mismo ritmo que yo o incluso un poquito más lento si sientes que es muy fuerte todavía para ti. Lleva el movimiento profundo que llegue totalmente hasta tu límite. De igual forma vamos a repetir este ejercicio de 6 a 8 veces hasta que sientas que tu músculo cuádriceps de la pierna de atrás ya está un poquito más suave. Baja cadera, flexiona, estira y jalo atrás. Bien. Vamos con nuestra otra pierna, trabajamos misma alineación. Recuerda todos los detalles, rodilla abajo de tu tobillo, la otra también arriba de tu tobillo, bloques por dentro, un poquito lejos de tu pie, donde puedas extender y empujas cadera hacia atrás. Bajo cadera, doblo codos, estiro codos y llevo mi cadera atrás. Trata de hacer el recorrido completo. Conforme vayas trabajando esta rutina, vas a ver que poco a poco se siente un poquito menos incómodo este tipo de ejercicios. El cuádriceps, al ser un músculo súper grande y súper fuerte, es muy duro y normalmente duele bastante cuando lo estiramos. Entonces, sé paciente y trata de repetir tu rutina seguido para que se vaya acostumbrando. Bien, terminamos con esta secuencia. Salimos de la posición y cambiamos. Vamos con la última parte de la rutina. En esta tercera parte vamos a colocarnos sentados sobre nuestro tapete, nuestra rodilla que esté alineada con nuestro pie y voy a llevar mi pie por afuera de la cadera. Si te fijas, estoy sentada en el piso y mi pie está por fuera. Mi otra pierna va a ir flexionada, la puedo tener doblada si quiero un poquito menos de estiramiento. E incluso puedo colocar un bloque abajo de mi cadera si siento muy fuerte este estiramiento. Con mi pierna flexionada voy a tener la otra idealmente doblada. Ahora, aquí checa que tu cadera esté hacia adentro, bien rotada. Voy a poner mis manos hacia atrás. Me voy a quedar ahí unos segundos. Yo te recomiendo te quedes entre 20 y 30 tiempos. Y habrá personitas que en esta posición sientan súper fácil, que no sientan nada, puedes llevar codos a piso. Solo cuida que tu rodilla no se levante, se quede pegada en el suelo. Si es mucho para ti esto, puedes regresar a la posición anterior. E incluso si este es muy fácil, podemos acostarnos totalmente sobre el piso. Trabájalo en la posición que sientas muy bien el estiramiento, pero que no sea demasiado dolor. Cambiamos de pierna, flexiono hacia atrás, doblo pierna contraria y paso 1, coloco mis manos atrás de mí. Pruebo si está bien para mí esa flexión o aguanto mis codos al piso. Como te decía, puedes acostarte sobre el suelo si aguantas la flexión con la pierna. E incluso la pierna contraria la puedes llevar hacia tu pecho. Fíjate que la otra no se levante, tiene que estar bien pegadita al piso. Nos quedamos varios segundos en esta posición, 20 a 30 tiempos. Incluso lo puedes repetir un par de veces si sientes que tu pierna aguanta un poquito más de estiramiento. Muy bien, vamos saliendo de la posición. Y por último, vamos a estirar un poquito nuestras piernas. Voy a tomar mis muslos y les voy a hacer un masaje con mis manos. El punto ahí es que tu pierna se relaje de todo ese estiramiento que hicimos. Giramos un poquito nuestras puntas a ambos lados, que nuestros tobillos no guarden ninguna tensión.
Y listo, con eso terminamos nuestra rutina. Nos vemos en la próxima.